Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de Nací para Esto. Hoy aquí en Honduras y La Valleja, Clot, aquí en el barrio de Palermo, cervezas picadas y un montón de cosas. ¿Saben a quién recibimos aquí? Adrián Bariari, ícono del rock. Más de 30 años de carrera, Rata Blanca, su carrera solista, su nuevo disco, todo eso nos contó en esta entrevista que ustedes pueden ver aquí en Nací para Esto. Bueno, Adrián, primero que nada, muchas gracias por venir. Bienvenido a Nací para Esto. Y lo primero que le preguntamos a todos los entrevistados en este programa es ¿cuál es ese primer recuerdo que vos tenés de la música? Fue hace muchísimo. Creo que tiene que ver directamente con mi tío, con mi familia, de muy chico, 5 años, 6 años. En casa se escuchaba familia de Thanos, abuelo italiano, mis padres hijos de italianos, se escuchaba todo el tiempo tango, mayormente, y canzoneta italiana. Recuerdo así, muy fugazmente, esa música dando vuelta en mi cabeza, ¿no? Mucho tango y mucha música italiana dando vuelta, como principio, ¿no? Y tu madre también tuvo mucho que ver en tu inicio con la música, tus hermanos también. Por ese lado empezó tu historia musical. Sí, la familia tuvo que ver. Mis padres, mi tío principalmente, hermano de mi papá, que era ejecutante de bandoneón, tanguero. Él era un poco el que me guiaba en cuanto a la manera de cantar. Yo desde muy chico empecé a cantar tangos con él. Me hacía escuchar discos de artistas del género y bueno, para mí era un juego, ¿no? Era muy chico, 6, 7 años y era un juego cantar tangos y aprenderme las letras y tratar de imitarlos. Y ese primer tema que tenés en la cabeza, que decís, este es el primer tema que me marcó. Mi Buenos Aires querido. ¿Mi Buenos Aires querido? Sí. Escuchaba mucho Gardel, mucho Perón, mucho Julio Sosa, bueno, todos los... Tu hermano tenía una banda cuando eras vos chico y empezaste ahí también a jugar y a coquetear con la música. Cuando yo ya tenía 8, 9 años, mi hermano ya tenía 16. Tenés 2 hermanos más vos. Claro, el más grande, yo tenía 10 años y él tenía 17, ya tenía una banda él y ensayaba en el garage de casa. Se encerraban a ensayar en el garage y yo corría por ahí, digamos, andaba en el medio todo el tiempo. Y cuando fallaba el cantante de la banda, Meco, me acuerdo que se llamaba, me hacían cantar a mí, como reemplazo. Y nada, para mí era un juego. Yo tenía 10 años, era muy chico, 10, 11 años. ¿Y vos a esa edad, 10, 11 años, te vislumbrabas como tu mundo, la música o no? No, era un juego. ¿Qué te gustaba de chico? ¿Fútbol? Jugar al fútbol. Sí, jugaba al fútbol de muy chico. De hecho, ayer, hace poquito, subí un par de fotos de jugar al fútbol cuando yo tenía 12, 13 años, que jugaba al Yupanqui en Lugano, y ayer subí la que jugamos al fútbol los amigos acá y 45 años después. Pero sí, me gustaba mucho el fútbol, campeonatos y todo eso. Pero lo de la música era un juego, era meterme en los ensayos y tocar la guitarra sin saber tocar, pegarle a la batería, molesto era el tipo. Ya en la adolescencia, Topos Urbanos es tu primera banda, la que formaste. Topos Uranos, no urbanos, no sé por qué Uranos, vino después de que yo tenía una banda de covers. Ensayábamos en casa, tenía una banda de covers que me gustaba tocar, digamos, en los lugares que se podían, en los clubes, haciendo canciones en inglés, un símil inglés que me salía, tanto como pero ya más grande, ¿no? Ya tendría 15, 16 años. Y Topos Uranos arranca por la idea de un guitarrista amigo que yo reemplacé por el que tenía, que era muy rockero él, y en un ensayo se puso a tocar Humo sobre el agua, yo me puse a cantar Humo sobre el agua, y ahí el flaco me dijo, Miguel Corral se llama, me dijo, vos tenés que cantar rock. Y un poco en serio empezamos a hacer canciones más metálicas, más de rock pesado. Y bueno, así se formó lo que sería la primera banda de rock pesado que yo tuve por allá por el 80, más o menos. ¿En qué momento entra el rock pesado en tu vida? Y entra, digamos, con esa parte, ¿no? Digamos, con la escucha de discos de vinilo de Creedence, de AC/DC, bueno, escuchaba Pink Floyd, Peter Frampton, mucho Beatles,
hasta que descubrí Judas Priest, ¿no? Ya más grande, pero ya no era heavy metal en esa época, era rock pesado. Entonces estaba Papo, de acuerdo, a full en esa época, ¿no? Y bueno, uno escuchaba en la radio esto. Empezaste a formar tus primeras bandas, creo que tuviste 3 bandas antes de llegar a Rata Blanca. No sé si 3, creo que tuve más de 3 bandas. Una de ellas fue Vietnam, que hace muy poquito encontré un cassette de eso, de un demo. Después vino Rompecabezas, como bandas que yo la tenía como, digamos, que eran importantes. Después de Topos Urbanos, ¿no? Topos Urbanos, todo eso. Después estuvo Cobalto, me acuerdo. Bueno, Días de Gloria. Ya en Días de Gloria éramos más grandes, estábamos tocando en circuitos y lo que sucedió ahí fue que ya en esa época yo ya tenía 20 y tantos años, ya había un contacto con Rata. Rata se había grabado su primer disco y empiezan la conexión de querer hacerme ingresar a la banda. Llega el año 89, ¿cómo se da ese ingreso a Rata? Tuve varios llamados de Walter a mi casa que por un amigo en común, Michel, no me acuerdo ahora el nombre exacto, era fanático de la banda, él era guitarrista, ese chico, y él me venía a ver a mí en los circuitos under donde tocábamos todos, en la zona de Flores, en la zona de Belgrano, todas las bandas nos cruzábamos. Guillermo Sánchez con su banda, Walter con su banda, Sergio con su banda, yo con mi banda, con Rompecabezas, y creo que le llegó la información a Walter de que yo estaba en el circuito y que me vinieran a ver. Supongo que me vinieron a ver, creo que fueron Rockwick y Berechesky en algún show. Y en el principio del 89 o medio del 89 me llama Walter un par de veces intentando reunirnos para ver qué se podía hacer. Saúl se iba, estaba para grabar Magos, Espadas y Rosas. Yo tenía una banda que era Días de Gloria, que estábamos muy bien. Creo que un poco también por la presión de los chicos de Días de Gloria que me dijeron tenés que presentarte, tenés que ir, tenés que probar. Hicimos un encuentro con Walter después de varios llamados. Él me explicó lo que quería hacer y bueno, dijimos porque con mi mujer yo ya estaba casado, tenía un pibe. Decidimos que una vez más íbamos a intentar a ver si lográbamos grabar un disco, o yo lograba grabar un disco a nivel profesional. Claro, se te dio la oportunidad a los 30 años, casi. Ya, familia formada. Sí, yo estaba prácticamente... ¿Qué trabajabas en esa época? ¿Qué cosa? Más allá de la música, ¿qué hacías en esa época? Era técnico mecánico de máquinas de escribir. Entonces trabajaba de eso y entonces dijimos, vamos a probar una... Yo estaba prácticamente dejando de la música, ya no quería seguir. Me sentía como cansado y frustrado también después de muchísimos intentos con un montón de situaciones musicales. Así que bueno, nos dimos la oportunidad y grabamos con Rata y después pasó todo lo que pasó. Apenas salió Magos, Espadas y Rosas, pasó todo lo que se vio. ¿Te acordás ese llamado de teléfono? ¿Quién fue? ¿En qué momento? Walter me llamó, no una vez, hablamos creo que más de 7, 8 veces para ponernos de acuerdo, para hacer una reunión. Yo acuerdo que vinieron a mi casa con Hugo Bistolfi, los dos. Y nada, hicimos una reunión, nos conocimos, él me hizo escuchar lo que era el demo de Magos, Espadas y Rosas, todas las maquetas, yo le hice escuchar lo que venía haciendo, lo que tenía. Después hicimos una reunión en la casa de él, en el Bajo Flores, me pasó algunos temas, hicimos un par de ensayos, fuimos a Polygram, a los estudios de la calle Belgrano a ensayar. Bueno, una serie de pruebas en tiempo y espacio que no recuerdo, porque eran muchas, y después empezamos los ensayos diarios, ¿no? Todos los ensayos diarios que se hacían en el Bajo Flores. ¿Ese disco les cambió la vida a ustedes? Ese disco creo que fue el disco que puso a Rata en un lugar de privilegio. Ya tenía Rata un lugar con el primero, con Saúl. Pero bueno, Magos Espadas hizo el crossover, ¿no? Con La Leyenda, con Mujer Amante. Fue el crossover radial, fue lo que nos puso en un lugar importante, ¿no? ¿Es cierto que Mujer Amante estuvo a punto de no ser parte de ese disco y por una cuestión de tiempo? Sí, un poco eso. Fue una balada que ya había una balada en el disco y no querían otra balada. A mí me dejaron poner la letra de ese tema y recuerdo que tratábamos de que esa canción no fuera el disco porque primero que era otra balada más, porque estaba Noche sin Sueño ya, que era muy lenta, y
pasó a ser que ese disco, ese vinilo, no duraba el tiempo necesario de lo que requería la compañía. Y bueno, era como que, ¿y qué hacemos? Y bueno, ponemos esta otra, que fue Mujer Amante, como de relleno, ¿no? Y pedimos que no fuera corte tampoco, o sea, lo del corte de difusión fueron La Leyenda y Días Duros. Así que nada, entró como de suplente. Por la ventana. Por la ventana. Rata empieza a crecer y vos en un momento decís, bueno, hasta acá esta primera etapa y empezás carrera solista, haciendo tus cosas propias. ¿Por qué también esa decisión en aquellos años? Porque del 89, de mediados del 89 al 93, no me acuerdo bien la fecha del 93 que yo me alejo, fueron casi 4 años demasiado intensos, muy intensos. Nos encontramos en pocos años con una banda que vendía cientos de miles de discos, doble platino, triple platino, oro, bueno, todo lo que se hacía en ese momento. Demasiadas giras, muchísimas giras, y la salida al exterior, ¿no? Del país, o sea, todo lo que era México, Latinoamérica, incluso Europa. Y fue toda una vorágine, fue muy, muy fuerte todo. Era alejarse de la familia, era dejar a los chicos. Yo tenía un chico, Alan, que era muy chico, y venía Guido en camino. Y la verdad es que estábamos, al menos yo estaba sobrepasado de gira, de demasiados shows. Recuerdo que hacíamos doblete en una noche, así que por ahí en un fin de semana teníamos 4 o 5 conciertos. Era mucho. Rata tocaba 2 horas y media por show, que lo sigue haciendo. Y nada, creo que mi cabeza no soportó, el cuerpo tampoco, tenía que bajarme porque se había enfermado mi hijo mientras yo estaba en España. Y bueno, eso fue un break en mi cabeza y dije, hasta acá llegué. ¿Por qué? No podía continuar. Fue cuando estábamos grabando el libro Oculto en Madrid. Así que terminé de grabar y ya me alejé, digamos, de la banda porque habíamos hecho mucho en poco tiempo, en muy poco tiempo. Y la banda era un tren sin freno, o sea, y se viajaba mucho y el esfuerzo era enorme. ¿Y qué buscaste vos con la creación de Alianza? En realidad yo no pensaba hacer Alianza, yo me fui de Rata para salirme, para disfrutar de mi familia, empezar a recuperar ese terreno que había perdido, porque casi había perdido el crecimiento de mi hijo más grande, y me iba a dedicar un poco a estar en casa y estar con mis hijos y mi mujer, y surge la idea de parte de Hugo de empezar a jugar un poco con canciones que él tenía, porque Hugo también se va. Y bueno, un poco en broma, un poco en serio, empezamos a ensayar en la casa de él y salieron 4 o 5 canciones que después las llevamos a un disco que fue con Warner y bueno, se armó sin querer un poco esto de la unión de Vistolfi Barilari que se dio con Alianza y cuando nos quisimos acordar estábamos girando por Latinoamérica con un primer disco, después un segundo disco y después un tercer disco. Eso estuvo prácticamente 7 años, estuvimos girando por Argentina y Latinoamérica. De todos esos primeros años de Rata y la Alianza, ¿cuál fue el lugar que más te sorprendió haber estado, haber tocado? Tal vez no por lo grande, sino por lo llamativo. Y en principio México era como guau, ¿no? Era muy loco estar en un circuito tan ávido de metal, de heavy metal. Los mexicanos son muy efusivos, muy demostrativos. Y fue nuestra segunda casa a lo largo, no tanto como con Rata, como con la Alianza y con todas las presentaciones que hemos hecho, que seguimos haciendo. Para los mexicanos, creo que en un momento llegamos a ser nosotros mexicanos. Fuimos muchísimos años y la verdad que se nos abrió la puerta a Latinoamérica por eso, por haber estado tanto tiempo yendo a México y a Latinoamérica. Creo que el público mexicano fue el más que me dejó como siempre con la boca abierta por el hecho de cómo viven ellos el rock. ...2 de septiembre de 2000. El anuncio de la vuelta y el anuncio de mi carrera solista. Se dieron las dos cosas. Primero se dio mi carrera solista, porque yo todavía no estábamos con Alianza, con Hugo en México, haciendo gira, y recibo el llamado de Walter diciéndome que tenía ganas de armar temple y necesitaba un cantante. ¿Sí?
Y a su vez recibo el llamado de Marcelo Cabuli diciéndome que me ofrecía armarme una carrera solista junto a los músicos de Nightwish. Entonces, digamos, ahí fue un clic en mi cabeza, porque cuando dije Nightwish, carrera solista, si lo dejo pasar lo pierdo. Así que me incliné por la carrera solista. ¿Y cómo es esa decisión que vos tomás? Porque obviamente era repasar el máximo éxito, uno de los máximos éxitos que tuviste como fue Rata Blanca, o como es Rata Blanca, pero en ese momento también el decir, bueno, más allá de estar en Rata es ser vos, porque ser una carrera solista es ser la imagen uno. Yo quería lograr de que la gente por la calle me dijera, ahí va el cantante de Rata Blanca, que dejaran de decirme el cantante de Rata Blanca. Por un lado era eso, era, uy, mirá, ahí va el cantante, no sabían cómo me llamaba. Y incluso en las notas, ¿no? Yo ya no estaba en Rata y ponían el ex cantante de Rata Blanca y no me nombraban, era muy loco, después ponían el nombre. Cuando a mí se me ofrece la carrera solista con semejante puesta de producción, que dije que sí, obviamente empezaron a surgir las canciones de parte de los músicos de Nightwish. Yo tuve que armar una banda en Argentina y a su vez Walter me propone cantar en Temple. Entre Temple y mi carrera solista, obviamente mi carrera solista era importante. Pero yo ya le había dado lo que quería a Walter, así que no quería defraudarlo y empezamos a ensayar para hacer shows con Temple. Cosa que era un poco engañoso, porque si se juntaban Giardino y Barilari, lo de Temple sabíamos que iba a durar muy poco, y así fue. Temple duró conmigo 4 shows. ¿Cómo es trabajar con los músicos de Nightwish? Yo trabajé a distancia con los músicos de Nightwish. ¿Face to face, no? No, jamás. Ellos... Ahora, es más, la doble pregunta. ¿Cómo es trabajar a distancia? Y en aquella época, 99-2000. Que con el WhatsApp le decís, mirá lo que compré. Recién empezábamos, el movimiento de internet estaba un poco en ascuas y Marcelo, el productor, se encargaba de mandar las maquetas que ellos hacían para mí. Entonces había varias maquetas que venían llegando y yo las escuchaba y empezaba a escribir sobre esas maquetas. Llevó mucho tiempo, más del esperado, casi 3 años. Escribiendo y enviando y mandando y trayendo, era todo un ida y vuelta de maquetas desde Finlandia hacia Buenos Aires, Finlandia o Alemania, porque participaron músicos alemanes. Y después armar una banda en Argentina, porque yo tenía que grabar las voces en Argentina. Así que fue todo bastante complejo el sistema, pero se logró, porque encima en el 2001 nos agarra la debacle del país, que vuela todo por el aire y todo pasó de valer $1 a valer 300. Era algo totalmente loco, a valor dólar, y hasta yo creí que en ese momento mi disco solista no iba a salir nunca, porque los costos se ven elevados a la enésima potencia. Pero Marcelo, por suerte, siguió con el producto y con el proyecto, dijo, no, lo vamos a terminar. Se tardó un poco más y se terminó. Y fue el comienzo de una carrera solista importante, hasta el día de hoy, gracias a ese disco. Tenés varios caminos que fuiste trazando. En el solista, ¿pudiste lograr que la gente te diga sí, claro, Adrián? Sí, claro. Sí, eso fue un poco la meta. Yo lo cuento un poco en broma, pero sí. Era un poco eso, ¿no? Dejé de ser un poco el cantante para pasar a ser Mira Barilari. Y eso fue lo que logró la carrera solista, ¿no? Porque en mi disco salían con mi apellido. ¿En ese momento había una relación amor-odio con Rata, con esto que me contás? Es decir, no, es una banda que me dio todo, pero a su vez es como que me falta el despegar solo. El dio todo es mutuo. Porque yo también le di. Entonces le di mis mejores años de voz a Rata Blanca. Fue la banda que más me exprimió, digamos, musicalmente hablando. Y yo creí que no iba a rendir y sin embargo, bueno, acá seguimos después de tantos años. Así que yo creo que Rata me dio un lugar en su mundo y yo le di mi garganta a Rata para formar parte de ese mundo, ¿no? Así que fue mutuo el dar. Todo el odio se desvaneció, pero olvidar la causará dolor. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Nací para esto. Ustedes pudieron ver la primera parte de la entrevista con Adrián Barilari. Ya saben, la pueden ver en la fanpage de Gemelo Producciones y también en nuestro Instagram TV @nací para esto. Les agradecemos a los amigos de Clot en Honduras y La Valleja, el barrio porteño de Palermo. Cervezas tiradas, tragos, picadas, hamburguesas buenísimas y muchísimas
cosas más. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con la segunda parte de la entrevista con Adrián Barilari aquí en Nací para Esto. Chau.